Bueno, buenos días a todos. Gracias por haberse unido a este encuentro, el tercer encuentro de este ciclo de diálogos. Y bueno, para hacer la apertura formal, le damos la voz a Juan Daniel Ávila, que es el coordinador del proyecto de AECID, de la cooperación española, con el Centro Regional del sector privado para los objetivos del desarrollo sostenible. Juan Daniel, tu bienvenida inicial. Muchas gracias, María José. Muy buenos días a todas y a todos los asistentes a esta nueva sesión que hace parte del ciclo de conversatorios y diálogos interculturales sobre consulta previa que hemos venido realizando para abordar estos desafíos de la puesta en práctica del marco de la consulta previa en América Latina. Como mencionaba María José, mi nombre es Juan Daniel Ávila Gómez y soy coordinador de la fase 3 del proyecto de consulta previa, gobernabilidad y sector privado. Muy rápidamente les cuento, este proyecto inició en el 2015, en el año 2015, y se encuentra en su tercera y última fase. Como bien lo decía María José, este proyecto es ejecutado por el Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y cuenta con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. El proyecto pues está enmarcado en el tema de la consulta previa, como les digo, y tiene entre sus objetivos uno muy relevante, que es reducir la brecha entre los estándares internacionales y los estándares en los países respecto a la implementación del derecho a la consulta previa, pero esto a través de la creación de espacios de diálogo como el que hoy nos convoca, espacios de formación y de difusión del derecho a la consulta previa en América Latina en general, y con algún foco particular en algunos países como son México, Guatemala, Perú, Ecuador y Colombia. Y lo que busca esta actividad, esta serie de conversatorios también es aportar a esa implementación de la consulta previa como un instrumento de concertación y diálogo entre pueblos indígenas, empresas y gobiernos. Con el liderazgo de María José se ha diseñado esta serie de 4 conversatorios, encuentros virtuales para abordar diferentes aspectos actuales e incluso mirar perspectivas sobre esos desafíos de la puesta en práctica del marco de la consulta previa, eventos que hemos venido realizando cada 15 días. Y el día de hoy pues es una actividad muy importante. Quiero en este momento pues agradecer a María José como moderadora, pero también a los panelistas que hoy nos acompañan de primer nivel, como han sido todos estos conversatorios. Por un lado a Yanine Delgado Silva, gerente del sector hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú. A Federico Chunga, coordinador general del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú. Y a Guido Ricci, director de Asuntos Laborales del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, y miembro empleador del Consejo de Administración de la OIT en Guatemala. A Yanine, Federico, Guido, muchísimas gracias por su participación. También aprovecho este momento para agradecerle a todos los que nos acompañan, amigos, amigas y colegas interesados en la consulta previa y que están aquí en representación de tanto pueblos indígenas como sector privado, empresas, instituciones de gobierno y sociedad civil. Como lo decía María José, este es el tercer conversatorio. Ustedes recordarán que el primero lo realizamos el 10 de junio y abordó el tema de ese diálogo cultural como una herramienta efectiva para implementar la consulta previa. El segundo conversatorio del 23 de junio
abordó el tema de ese diálogo intercultural en el marco de la consulta previa, pero mirando el tema del concepto a la práctica en la operación de las empresas. Y hoy, tercer conversatorio, pues se quiere abordar ese diálogo multisectorial e intercultural, pero con el foco en el marco conceptual jurídico de la consulta previa. Y por eso, pues, nuestros panelistas que hoy nos acompañan con sus aportes desde esta perspectiva y en representación de organizaciones empresariales y gobiernos, abordarán el tema para seguir nutriendo esta serie de conversatorios. Esperamos, como siempre, contar con la activa participación de todos los asistentes. Aprovechen el espacio de preguntas y observaciones en el chat. Y lo que pues ya la dinámica que nos recordará María José para que sea una conversación lo más fluida posible. Entonces, ya para entrar en materia, y además de reiterar ese saludo y agradecimiento a todos ustedes, pues le paso la palabra a María José para que nos comente de la agenda y pues demos paso al tema que hoy vamos a abordar. Gracias, María José, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Juan Daniel, y bueno, tal como lo planteaba Juan Daniel, hoy el enfoque, tanto hoy como el próximo encuentro del 22 de julio, va a estar dirigido a analizar los marcos jurídicos existentes, tanto desde lo internacional, pero también con un pequeño detalle respecto de los marcos jurídicos de estos países involucrados dentro del informe. La dinámica del encuentro de hoy, luego de una presentación por mi parte del contenido del informe y también planteando algunos interrogantes o algunas cuestiones que ya podemos ir viendo dónde se encuentran los desafíos, las contradicciones entre unas miradas y otras, vamos a dar lugar a un conversatorio que va a tener una presentación por muy corta, de unos 5 o 10 minutos por cada uno de nuestros panelistas, y después poder conversar algunos de los temas, no con un objetivo de dar grandes definiciones o plantear soluciones inamovibles, porque lejos de eso podemos estar, pero sí con el objetivo de poder discutir estos interrogantes, poder discutir los desafíos y plantear algunas ideas que pueden ser adecuadas o que no. Y uno de los principales aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de consulta previa, y esto es algo que viene siendo reiterado e identificado no solo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también por tribunales locales de cada uno de los países y por toda la doctrina generada alrededor de la temática de la consulta previa, que es la necesidad de siempre tener en cuenta las características y las circunstancias de cada sociedad respecto de la cual estemos hablando. Porque cada una de estas sociedades y cada uno de los grupos dentro de estas sociedades tiene características muy diferentes que hacen que soluciones que en un país parecen sumamente adecuadas, en otro generen nada más que problemas. Empezando un poquito con la presentación de lo que va a ser este informe a publicarse en el corto plazo, el objetivo es poder plasmar algunos temitas. ¿Cómo cuáles? Bueno, rápidamente, los aspectos principales del convenio 169 de la OIT, teniendo en cuenta que la amplia ratificación por parte de países miembros de la comunidad internacional la vamos a encontrar en Latinoamérica, con los desafíos justamente que desde las institucionalidades democráticas y las presencias de comunidades indígenas esto tiene para la región. Pero ¿qué nos dice el convenio 169? Y un poquito ir viendo dónde están los temas, ¿no? En general, ya creo que todos los que estamos acá, el convenio 169 o lo hemos leído o lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones. Pero bueno, empezando por el inicio, ¿no? ¿Qué se define como pueblo indígena? ¿No? Y acá vamos a encontrar las primeras
muchas veces cuestiones a definir y que los estados tienen que tener claramente de qué manera poder identificar a estos pueblos indígenas que en definitiva van a ser el sujeto objeto de la consulta. El convenio 169 trae dos claros criterios objetivos y un gran criterio subjetivo. No, el criterio objetivo generalmente está relacionado con la preexistencia en la época de la colonización y con el mantenimiento de instituciones económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Acá quizás la cuestión puede estar en algunos casos clara, objetiva, pero ya cuando entramos en el segundo aspecto, que ya es el aspecto subjetivo y que se refiere a la conciencia de la identidad indígena. Entonces, cuando tenemos que combinar estas situaciones, muchas veces, no, vuelvo a repetir, en todos los países no se dan estas características, principalmente por las formaciones y por la evolución que cada país tiene respecto de la cuestión indígena en forma interna. Pero pasa en algunos países en donde el Estado no reconoce esta autopercepción, si queremos llamarlo, de pueblo indígena por parte de ciertos grupos, en algunos casos debido a una exigencia específica de ciertos instrumentos, y en otros casos debido a algunas otras cuestiones que no necesariamente tienen características objetivas. Entonces vamos a encontrar un primer tema a tener que elaborar, que es de qué manera en una eventual regulación de un proceso de consulta previa vamos a identificar al sujeto objeto de la consulta, esto es el pueblo indígena. Y cuando hablamos de pueblo indígena, en el sentido amplio del concepto donde se incluyen también los pueblos tribales. Este es uno de los temas, y acá puede aparecer otro tema acerca de si esta identificación de pueblo, más allá de su reconocimiento por el Estado, tiene que tener algún tipo de formalización o de registración en los sistemas jurídicos internos de cada uno de los estados. Este es otro de los aspectos a definir o tener analizado, o que debe ser incorporado cuando se va a reglamentar digamos, el proceso de consulta. Y acá viene justamente el proceso de consulta. ¿Qué se pide con la consulta desde el convenio 169? Que cuando se tomen medidas, ya sea administrativas o legislativas, que tengan la capacidad de afectar directamente a estos pueblos indígenas, estos deben ser consultados a través de sus instituciones representativas. Y acá tenemos dos cuestiones importantes a definir en un proceso de definición de un procedimiento de consulta previa. El primero, la definición de instituciones representativas. ¿Cómo nos aseguramos, o de qué manera, o cuáles pueden ser las formas y las opciones para que los estados se aseguren que quien está participando representa a esas comunidades, a esos pueblos indígenas? Esto volvemos a reiterar que debe adaptarse a las características de cada sociedad, pero también adaptarse a las características de cada pueblo indígena. Y tener muy en cuenta y tener mucho conocimiento de cuáles son las dinámicas internas de cada uno de estos pueblos para poder identificar esa institución representativa. El otro aspecto que también trae algún tipo de necesidad de definición es esta afectación directa. ¿Qué vamos a entender por afectación directa? Y este tema de afectación directa está muy relacionado con otro punto que lo vamos a ver ahora, que es el de tierras y territorios indígenas y la posesión de esas tierras y de esos territorios. Porque en la medida en que podamos tener claro cuáles son las tierras y los territorios que les corresponden a estos pueblos, vamos a poder identificar de una forma más cierta esa afectación directa. Tampoco es tan lineal la definición de esta afectación directa, principalmente por muchos de estos valores colectivos que las comunidades indígenas tienen, que no siempre están atadas
directamente a una definición de extensión territorial. El otro punto es, ¿cuál es el fin de este proceso? ¿Cuál es el fin de este proceso? Bueno, el convenio es bien claro que la finalidad es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de la medida propuesta, y acá tenemos una gran discusión acerca de cuál es la extensión de este consentimiento, si significa un veto o no a la realización de la actividad de una definición realizada por el Estado. Acá, bueno, esto ya un poquito lo estuvimos viendo, que está relacionado justamente con esta que yo les decía, cuando hablamos de afectación directa, si no tenemos bien identificado el ámbito de aplicación, va a ser muy difícil poder entender o empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de afectación directa. Y acá muchas veces, cuando se habla de consulta previa y de la existencia de reglamentación o no de consulta previa, es sumamente importante tener en cuenta que previamente a poder discutir, debería contarse con definiciones claras acerca de la propiedad comunitaria de las tierras. Si no tenemos claras definiciones acerca de la propiedad de las tierras y de la institucionalidad y representatividad de los pueblos, va a ser muy difícil que el proceso de consulta sea llevado a cabo en forma adecuada, porque tenemos que tener bien claro quiénes van a ser los sujetos a consultar y respecto, por lo menos, de qué ámbito. Esto hace a que, vuelvo a repetir, tengamos en cuenta las características de cada uno de los países en donde los procesos se van a ir definiendo y de qué manera se han ido definiendo. Ya entrando rápidamente y esto es un punteo, de qué dicen las reglamentaciones, tanto desde la Constitución hasta su regulación propia, qué dicen los sistemas jurídicos de Colombia, Ecuador, México y Perú. Rápidamente. Empecemos por Colombia. Bueno, Colombia, todos los países, estos 5 países, tienen ratificado el convenio 169, eso como punto de partida. Algunos reconocen de una forma bien expresa dentro de sus textos constitucionales el derecho a la consulta, otros países no, pero sí, de una u otra manera, en forma más ampliada o en forma más restringida, todas las constituciones de estos países tienen un reconocimiento de la relación con los pueblos indígenas dentro de sus sistemas jurídicos estatales desde la misma Constitución. Cuando en Colombia nos metemos un poquito a entender un poco el proceso de la reglamentación de la consulta, vamos a ver que no tiene una ley expresa, puntual, definida sobre consulta. Sin embargo, sí vamos a encontrar procesos internos bastante avanzados y en algunos casos fortalecidos, procesos internos que tienen un montón de cuestionamientos, pero que en definitiva dan algún tipo de definición y de línea hacia dónde seguir en ciertas situaciones respecto de los procesos de consulta. Con las definiciones, podemos decir que en Colombia la temática empieza y se plasma muy claro en relación a las evaluaciones de impacto ambientales y a los procesos de autorizaciones ambientales, donde se empieza a reglamentar este procedimiento de consulta previa relacionado con la temática ambiental, sin perjuicio de que posteriormente con estas directivas se empieza a establecer una guía que en definitiva hoy es el instrumento que se está utilizando para la realización de la consulta previa, que tiene su aprobación en el 2013 y que tuvo una reciente modificación en el año 2020. Si pasamos a Ecuador, la situación empieza a ser un poco distinta. En su constitución está
también identificados estos derechos de los pueblos indígenas. Se hace referencia en la Constitución expresamente al derecho de la consulta previa, libre e informada, situación que no sucede en todo el resto de las constituciones, pero no tenemos o no cuenta todavía con un marco integral para el derecho de la consulta. Si bien hay referencia a la necesidad de consultar en varias normativas, como la ley minera, podemos decir que la estructura hoy se encuentra dada por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana es una norma amplia, es una norma que incluye a los pueblos indígenas, pero que no está dirigida solamente a los pueblos indígenas, sino en forma mucho más genérica, y se ha definido un reglamento para la ejecución en el marco de esa ley, o como parte reglamentaria de la Ley de Participación Ciudadana, un reglamento pero referido a la actividad hidrocarburífera solamente por el momento. Y hay un instructivo claro que no tiene características, digamos, de norma jurídica en sí misma, para la consulta prelegislativa. Es interesante destacar el caso el último caso de la comunidad Guaraomi de Pastaza, en donde el tribunal define con claridad la necesidad de tener procesos de consulta previa que den respuesta a lo que los instrumentos internacionales piden, y que no solo sea estas instancias participativas que la ley orgánica tiene, sino que sean realmente procedimientos de consulta. Cuando nos introducimos en Guatemala, Guatemala también tiene una situación todavía no demasiado claro, más allá del reconocimiento constitucional respecto de las comunidades indígenas, las referencias a las tierras, al lenguaje y otros derechos de los pueblos indígenas. No vamos a encontrar con un marco integral de consulta, por lo menos hasta el momento. Si bien hay una clara definición, desde las definiciones de los acuerdos de paz, de consultar e involucrar estas comunidades dentro de las definiciones, también vamos a encontrar que en la definición del Código Municipal se regula estos procesos de consultas donde se incluyen a las comunidades indígenas, pero que no está dirigido a una mirada directa al 169. La ley de consejos de desarrollo urbano y rural y la ley de descentralización también incluyen esta mirada, y a través de un sinnúmero de sentencias judiciales que han ido un poco marcando el ámbito de evolución que todavía debe desarrollarse, se definió en el último tiempo una guía operativa para la implementación de la consulta, que no tiene características de norma regulatoria, sino de guía. Una guía que algunos consideran que no tuvo la adecuada participación de las comunidades indígenas en la elaboración. Vuelvo a repetir, no tiene característica de norma, de ley, de regulación de la consulta, sino de guía, ya en reiteradas ocasiones, la Corte Constitucional de Guatemala ha reiterado la necesidad de que los órganos públicos del Estado regulen claramente el proceso de consulta previa como proceso de consulta previa en los términos del 169 y de otros instrumentos internacionales. México. Y ya vamos terminando, nos queda México y Perú. Bueno, México tiene una característica diferente al resto de los países, que es un Estado federal. Entonces, al ser un Estado federal, la cuestión se multiplica en complejidad. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar regulación que hace al Estado federal y regulación que hace a los estados que constituyen, o a las entidades que constituyen este Estado federal. La Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas y se establece esta obligación de consulta. En este proceso interno que tuvo el país, 26 entidades federativas, 26 estados internos
también reconocen derechos de los pueblos indígenas en sus constituciones. Se define que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas el que va a garantizar este derecho a la consulta, pero cuando empezamos a ver si tenemos una norma, lo cierto es que encontramos también una gran dispersión de regulación y no algo uniforme y claro para poder ser aplicado por lo menos como guía dentro de o respecto de definiciones de carácter federal que se puedan dar dentro del Estado. Sí, el protocolo de lineamientos para la implementación de la consulta es la guía de referencia a la cual se le adiciona esta recomendación general del año 2016, que va dando contenidos y recomendaciones para una implementación efectiva de la consulta. Hay que reconocer también que son pocos los estados locales que tienen reglamentado la consulta, San Luis de Potosí y Durango, o sea, dos de los dos estados, y que vamos a encontrar derecho a la consulta en un sinnúmero de leyes, como por ejemplo la de derechos lingüísticos, la de geotérmica, la de zonas económicas especiales, la de hidrocarburos, la de organismos genéticamente modificados. O sea que tenemos esta obligación por parte del Estado y poca regulación clara acerca de qué manera se implementa. En Perú, vamos a encontrar que si bien, por supuesto, la Constitución hace un reconocimiento expreso a estas comunidades, es el país que podemos decir que tiene más avanzado la regulación en materia de consulta previa, con una ley del año 2011 y un posterior decreto del año 2012, y con algunas resoluciones y directivas que fueron dándole andamiaje y fueron dándole claridad a los procesos. Ya la ley es una ley que va a, de una u otra manera, aunque hay algunos sectores que no están 100% de acuerdo con muchos de los acápites del texto de la ley, podemos decir que estos puntos que yo iba comentando al inicio respecto del 169 son atendidos tanto por la ley como por el reglamento, lo que hace que se entiende por afectación directa, cómo es la representatividad, que se identifica por pueblo indígena, plazos, bueno, etcétera. Eso lo va dando claro esta ley y este reglamento. Podemos decir entonces que Perú es quien tiene una mayor claridad y va atendiendo los requerimientos del convenio 169 de la OIT. Esto es todo. No sé si tienen alguna pregunta o un comentario muy puntual. Si no, pasamos un poco a nuestros panelistas, que en definitiva nos van a traer una mirada un poco más del día a día. ¿Tenemos alguna pregunta o comentario, incluso de los panelistas? Si no, bueno, vamos empezando a, como ya adelantó Juan Daniel, hoy contamos con la presencia de Federico Chungas, de Perú. Él fue, digamos, el encargado, el líder de lograr alcanzar el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos en Perú, un proceso muy interesante que ha dado muy buenos frutos. Guido Ricci, con quien ya nos vuelve a acompañar, de CACIF Guatemala, y también en representación de la Organización Internacional de Empleadores, con su amplia participación dentro del Consejo de la OIT sobre estos temas, y Yanine Delgado, también de Perú, quien ha tenido extensa experiencia en estos temas. Ella es gerente del sector hidrocarburo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú. Voy a dejar de compartir pantalla para darle la palabra, bueno, a Federico en primer lugar, para que nos cuente un poco esta relación entre empresas, derechos humanos, derechos de pueblos indígenas y el proceso en Perú. Muchas gracias, María José. Permítanme compartir pantalla. Preparé un PPT. Espero que se esté viendo. Ok.
Ok, sé que tengo 5 minutos, perdón, 10 minutos como máximo, así que voy a intentar ceñirme al tiempo. En buena parte ya se ha mencionado eh, digamos, cómo el Perú está estructurado a nivel de pueblos indígenas y consulta previa. Solo algunos datos muy rápidos que estaba planteando en esta diapositiva. En el Perú tenemos 55 pueblos indígenas, 4 en la zona andina, el resto en la zona de selva, 20 en situación de aislamiento y contacto inicial, 45 lenguas indígenas, 2 lenguas extintas, un número súper cercano a los 4 millones que se identifica como indígenas y algunos pueblos mucho más mayoritarios que el otro, principalmente quechua, aymara, y el resto, digamos, son también importantes, aunque tienen un número de personas que se autoidentifican como tales menor. Como ocurre normalmente en todos nuestros países, los pueblos indígenas tienen una situación en general respecto de sus derechos humanos más comprometida. Hay solamente algunas cifras que dan cuenta de eso, sobre todo en acceso a servicios básicos. En normativa no me voy a detener más, lo explicó muy bien María José sobre los acuerdos o los tratados internacionales de los que el Perú es parte y cómo se ha desarrollado a nivel nacional el tema también de consulta previa. Algo que es importante decir es que la ley 29785 que aprobamos en 2011 es el resultado, más bien es una respuesta, más bien a al alto nivel de conflictividad social y en especial a un caso específico que ocurrió en el 2009, que es muy recordado tanto por pueblos indígenas como también por el Estado, que se denominó el Baguazo. Fue un enfrentamiento donde hubo un importante número de fallecimientos a causa de ese conflicto, que involucró tanto a personal policial, a ciudadanos indígenas y ciudadanos no indígenas. La ley fue una respuesta a eso, sobre todo por la necesidad de tener claridad o una claridad mucho mayor en la implementación de la consulta previa, porque de hecho ya teníamos incorporado al ordenamiento interno el convenio 169 desde el año 1995. Actualmente, según la página web, la información oficial del Ministerio de Cultura, hay 60 procesos de consulta previa implementados, 10 en curso, y aquí quería hacer notar que la mayor parte, 40 de los implementados, han sido promovidos por el MINEM, que es decir, que tienen relación con temas de minería y hidrocarburos, 10 de hidrocarburos, 30 de minería, y en los que están en cursos, igual, 7 promovidos por MINEM, la mayoría 2 de hidrocarburos y 5 de minería. El MINEM, perdón, es el Ministerio de Energía y Minas de mi país. El proceso de consulta previa, como también había anotado María José, está bastante claro en la normativa, tiene 7 etapas que van desde la identificación de la medida, identificación de los pueblos indígenas, la publicidad, información, evaluación interna, diálogo, decisión final, y hay al interior en todo este ciclo, hay una obligación de hacerlo con un diálogo intercultural directo, por lo que hay un gran número de actividades intermedias en las que Estado, empresas y pueblos indígenas deben dialogar, deben ponerse de acuerdo sobre los siguientes pasos. En el caso del COVID-19, como es más o menos obvio también en los otros países, ha habido un impacto respecto de consulta previa. La consulta previa es muy difícil de ser adecuada a un espacio, a una situación de emergencia sanitaria, sobre todo por el tema de la conectividad. Y normalmente lo que se ha hecho es no hacer consulta previa, que es una decisión de Estado, en tanto las necesidades de adecuación intercultural no necesariamente son posibles de ser cubiertas en esta etapa. Yendo ya al Plan Nacional de Acción, me parece que es importante, sobre todo con esta idea del diálogo que se plantea a través de la consulta previa. El Plan Nacional de Acción sobre Empresas de Derechos Humanos ha tenido 2 años y 4 meses de duración. Empezó en enero de 2019.
Ha tenido 3 etapas, una etapa de involucramiento, convocatoria de actores que ha ido de enero a agosto de 2019, una segunda etapa que ha sido la elaboración colaborativa con todos los actores de diagnósticos y líneas de base, que ha ido de septiembre de 2019 a marzo de 2021, y una etapa final de elaboración de acciones, indicadores y metas del plan, que ha ido de enero a mayo de 2021. La segunda etapa principalmente ha estado asignada por varias, en realidad, crisis políticas del país. Tenemos una situación de crisis política casi permanente, incluso el día de hoy todavía el Jurado Nacional de Elecciones no ha proclamado al presidente o electo, a pesar de que ya hace un mes fueron las elecciones. Estamos también en una situación complicada, pero en realidad esa situación la hemos tenido durante varios años, en los últimos 5 años. Y luego, dentro de todo ese proceso han participado 132 actores, de los cuales 8 son pueblos indígenas, pero estos 8 en realidad representan a la mayoría o casi la totalidad de pueblos indígenas del país. Hay 7 pueblos, organizaciones indígenas o confederaciones indígenas que además ya tenían representación en el grupo de trabajo de políticas indígenas del Ministerio de Cultura, que es el espacio privilegiado de participación indígena a nivel de política pública, o por lo menos lo era en el momento en que se instala la mesa multiactor del plan. Y se creó, y eso creo que es importante decirlo, una 8ª organización que se denominó Plataforma Indígena Amazónica, que fue creada ad hoc para el Plan Nacional de Acción y que tenía la intención de darle una participación más directa a organizaciones regionales. Ese ha sido un reto del Plan Nacional, es un reto que se asumió, que ha tenido deficiencias, en parte porque el Perú no es un país con una descentralización fuerte, a pesar de que han habido esfuerzos, pero además por el tema del COVID que impidió que esa descentralización fuese más efectiva. Hasta antes del COVID habíamos ido a regiones a tener diálogos no solamente con las organizaciones nacionales, sino incluso también con las organizaciones regionales y en territorio. Sin embargo, la COVID ha impedido que eso se siga realizando. Estas son las 8 organizaciones regionales que participan en el Plan Nacional de Acción. Hay 2 organizaciones de mujeres que me interesa destacar porque el plan tiene también un énfasis fuerte en fortalecer no solo la institucionalidad de todas estas organizaciones, sino también la participación de mujeres en los liderazgos, que también es un reto que se han impuesto las organizaciones indígenas y en la cual hay bastante trabajo por hacer, tanto desde el Estado con la contribución del sector empresarial también. El tema de la consulta previa y la discusión sobre cómo se consulta el Plan Nacional de Acción fue abordado desde el inicio del proceso. Nosotros hicimos una metodología que también fue aprobada de modo colaborativo con todos los actores en agosto de 2019, fue aprobada esta en septiembre de 2019, y allí lo que se determinó, bueno, con claridad, que es más o menos lógico, es incorporar el enfoque intercultural, además de otros enfoques, pero además lo que se hizo es, dada la limitación que existe respecto, y justo ahí tiene que ver con el tema de instituciones representativas de las organizaciones indígenas, la idea era hacer una consulta previa mucho más amplia que no esté limitada solamente a los liderazgos nacionales, sino ir a territorio. Como el plan se presentaba complejo, porque no era un plan multiactor donde participaban 5 actores, lo que se acordó fue que la consulta del plan iba a ser a nivel de las 8 organizaciones en esta primera etapa, pero que, y ahí está el párrafo 24 de la metodología, la determinación de si una acción estratégica que forme parte del PNA debe ser sometida a un proceso de consulta previa, será resuelta como condición de su implementación, ¿no? Y en esto, los pueblos indígenas estuvieron de acuerdo, si bien ellos hubieran preferido que la consulta previa sea mucho más amplia y directa desde esta etapa. Ellos han respaldado esta posición y estamos ya en la etapa de implementación que ha iniciado recién. El Plan Nacional se aprobó recién el 11 de junio pasado. Están pendientes también de, a través de un espacio que se ha creado ad hoc en el plan, determinar y ver cómo se va a hacer esto. Ahí simplemente les doy muestras de cómo ha sido el proceso.
es un proceso ampliamente participativo, flexible, incluyente, descentralizado, dirigido a búsqueda de consensos, transparente. Hemos tenido una serie de herramientas para garantizar que esto sea así, y hemos tenido en total, hasta antes de la aprobación de acciones, indicadores y metas, 426 actividades distribuidas en ese tipo de actividades: reuniones de mesa multiactor, el grupo de trabajo del Poder Ejecutivo, mesas de trabajo, reuniones bilaterales, la mayor parte, diálogos regionales, talleres de capacitación, conversatorios nacionales, internacionales, y también hemos participado en actividades externas. En la etapa ya de acciones estratégicas hemos tenido un poco más de 30 o 40 reuniones, con lo cual en total hemos superado las 450. Esto lo pasó muy rápidamente. El COVID planteó retos, en algunos casos tuvo algunas ventajas, pero mayormente presentó algunos problemas. En general, con los pueblos indígenas, la limitación fue que el MINJUS no pudo viajar a regiones. Eso limita mucho el tema de participación indígena. La participación virtual se concentró en los representantes de las 8 organizaciones por los temas de conectividad. Pero también hubo algunos otros espacios en los que hubo, por ejemplo, un conversatorio nacional sobre pueblos indígenas, con pueblos indígenas y otras empresas y Estado. Se realizó una mesa de trabajo multiactor sobre el diagnóstico de pueblos indígenas, que se aprobó finalmente, aun cuando hay discrepancias respecto de los diagnósticos entre los actores. Lo importante es que incluso en la discrepancia creo que es posible poder construir acuerdos. La identificación de discrepancias es un paso fundamental incluso para construcción de acuerdos, porque eso a veces no se hace. Paso muy rápidamente porque ya me queda creo que 1 minuto o 2. El diagnóstico y línea de base da cuenta de que, si bien hay un considerable marco normativo, el tema en la consulta previa es un tema de efectividad, ¿no? Entonces, el marco normativo en Perú, creo que eso es cierto también para los países de Latinoamérica. El problema no necesariamente es el marco normativo, porque el convenio 169 es claro, nosotros tenemos una ley, tenemos normas de desarrollo de esa ley. El problema es si eso es efectivamente, si eso se cumple efectivamente, y si eso no es solamente un checklist de cumplimiento de normas. Y lo que se ha identificado en el plan, en el diagnóstico del plan, es que los pueblos indígenas tienen una posición que indica que hay una debilidad, eso está más adelante, que hay una debilidad grande del Estado para garantizar un diálogo entre iguales, entre Estado, pueblos indígenas y sector empresarial, y que hay condiciones que faltan cubrir desde el Estado para garantizar un diálogo de calidad, ¿no? Temas de uso de lengua, de asesorías técnicas para los pueblos indígenas sobre documentos que no siempre son comprensibles, no son comprensibles para nosotros que no somos técnicos, incluso en el Estado, y además una idea que creo que ha quedado mucho mejor desarrollada a lo largo del diálogo, esta idea de incorporar la cosmovisión indígena dentro de la política pública, ¿no? Porque eso también es un fuerte limitante en el diálogo entre Estado y pueblos indígenas. Lo que los pueblos indígenas reclaman es que normalmente el diálogo está planteado en incluir a los pueblos indígenas dentro de la lógica nacional o la lógica oficial. Y la idea es que también el Estado debe entender la cosmovisión y esta idea de derechos colectivos de los pueblos indígenas para tomar las decisiones de política pública. Ese proceso creo que es un proceso en el que se presentan los mayores retos del Estado, porque eso necesita un diálogo entre iguales, necesita una identificación de los interlocutores como iguales y un respeto de esa cosmovisión que no siempre existe a nivel estatal, porque tampoco el Estado ha sido educado históricamente en ese sentido. Entonces, ahí también hay un reto importante por trabajar. Pero, sin embargo, creemos que hay avances, esos avances deben aprovecharse, esos avances están tanto en el Estado como en el sector empresarial. Yo quisiera destacar que en el caso del sector empresarial hay una voluntad manifiesta, clara, de apoyar en este sentido, y, por ejemplo, hay avances que ya se han ido implementando desde el sector empresarial, desde el Pacto Global, desde la CONFIEC, desde la Sociedad Nacional de Minería, a la que pertenece mi colega Yanine Delgado, y
En empresas públicas también Petroperú ha tenido avances. Esos avances, ahora el reto es seguir instalándolos ya en términos de cuán efectivos son para garantizar el estándar internacional. Una ventaja también del Plan Nacional es que el plan siempre está hablando de estándar internacional, no solamente del cumplimiento de norma interna, sino cómo la norma interna cumple o no el estándar internacional, y para eso es importante que hayamos tenido el apoyo, la asistencia técnica dentro del proceso, tanto del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos Humanos, la OIT, ACNUD y algunos otros órganos de cooperación. Esto, muy rápidamente, es más o menos un esquema del Plan Nacional de Acción, de cómo ha quedado. Hay 4 líneas de trabajo que están en la primera columna, grandes: el seguimiento y monitoreo, la capacitación, un mecanismo de asesoría, seguimiento y monitoreo de vía de diligencia empresarial, que es voluntario, que creo que es importante, pero que va a permitir que los avances del sector empresarial sean profundizados, los que ya tiene, pero además que se relacionen con la política pública, de modo que puedan ser aprovechados y generar una alianza estratégica entre Estado, pueblos indígenas y sector empresarial para superar las brechas. Y ahí he marcado en verde, por ejemplo, cuáles son los énfasis vinculados con pueblos indígenas dentro de toda esta estructura, ¿no? Hay un grupo técnico de pueblos indígenas que se está creando al interior del plan para hacer seguimiento. Hay un programa de capacitación enfocado en pueblos indígenas y también en los otros sectores respecto de temas de pueblos indígenas, y fortalecimiento de regulación, fiscalización y énfasis en grupos de especial protección, entre ellos pueblos indígenas. Eso lo paso rápidamente, el PNA en cifras, y hay una vinculación del Plan Nacional con 5 ODS, principalmente, con otros, digamos, también, pero hemos identificado que hay un relacionamiento directo con el ODS 16, el ODS 15, y ahí lo hemos marcado por número de indicadores. Tenemos indicadores, la mayor parte están en el ODS 60, en el ODS 10, en el ODS 8, el 15 y el 5, sin perjuicio de que otros también estén vinculados, pero más indirectamente. Y aquí acabo, en realidad esto es una presentación de las acciones estratégicas directamente vinculadas con pueblos indígenas. La idea es, y acá por ejemplo en la acción 19, se ha establecido como un compromiso del Estado formular una propuesta para fortalecer la implementación de la consulta previa, con base en el convenio 169 de la OIT y el marco de principios rectores y conducta empresarial responsable. La idea ahí es que el Estado ha identificado que, si bien los avances son importantes, hay una situación de brecha, o hay brechas que deben ser resueltas con una mirada intersectorial. Entonces, la idea es que, y eso es un mensaje político fuerte, el Estado se hace cargo de esto y va a hacer una propuesta en diálogo con los pueblos indígenas, por supuesto, sobre qué problemas hemos identificado y cómo los vamos a solucionar ya en nivel de gestión pública. Insisto, la mayor parte de estos problemas no son problemas normativos, son problemas de aplicación. Y me quedo ahí y les agradezco mucho por el tiempo y me he excedido un poco. Lo lamento. Gracias. No hay inconveniente, porque fuiste de una u otra manera respondiendo quizás algunas de las preguntas que podríamos hacer posteriormente. Y algunas cosas interesantes para destacar de lo que nos comentó Federico, este tema de, yo había planteado, digamos, el ejemplo de Perú como el ejemplo más avanzado en una reglamentación de la consulta, situación que no obsta a la continuidad de la existencia de los problemas, y a algo que claramente, que también la Agenda de Empresas y Derechos Humanos plantea, que es diálogos genuinos, diálogos con escuchas, procesos que realmente busquen esa generación de lo que podemos denominar la licencia social para operar de todos los actores, no solo de los actores empresarios, y eso todavía es un
una materia pendiente en general de los países latinoamericanos, los países en vías de desarrollo. Me gustaría darle ahora la palabra a Guido, Guido Ricci de Guatemala, para que nos comente un poco también la posición del sector empresario respecto de estos procesos de reglamentación y bueno, y también un poquito la situación de Guatemala. Muchísimas gracias, María José, y nuevamente gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo con ustedes estas ideas. A ver, como punto de partida, estamos hablando de sistemas normativos. Yo hablo de la perspectiva de un país que aún no tiene una normativa. Los colegas del panel están mucho más autorizados que yo, por tanto, para hablar, y sobre todo ellos, peruanos, de un sistema que todos reconocemos el más avanzado. Entonces, no voy a entrar en los detalles de ese sistema. Ellos están más calificados que yo para hacerlo. Lo que sí que puedo hacer, quizás, es tratar de recoger los elementos de lo que ese sistema y otros a nivel latinoamericano puedan darnos luz para que nosotros y otros países pudieran ir construyendo a futuro. Y sobre eso voy a hablar los próximos 5 o 10 minutos, si ustedes me lo permiten. Como punto de partida, hay que tener una normativa. Ese es el consejo general, por supuesto. Una normativa y una institucionalidad. Una normativa que genere que genere certeza, alejándonos de lo que hoy tenemos. Hablo del caso de Guatemala. Lo que tenemos, como bien señalabas tú en la presentación, María José, es una jurisprudencia que ha venido dando bandazos y que nos aleja de esa certeza. Y tener también una institucionalidad que nos garantice dos cosas, ya lo hablábamos en otra ocasión, que nos garantice los procesos de consulta, pero que también nos garantice los procesos de diálogo permanentes, que son las dos frecuencias a las que me refería. Necesitamos diálogos permanentes que permitan que fluya, digamos, las necesidades constantes de los pueblos indígenas y que también atiendan los procesos puntuales de consulta. Entonces, eso como marco general, y entonces pasemos a hablar de qué deberían tener esas normativas desde mi humilde punto de vista. Deberían resolver fundamentalmente 3 preguntas. ¿Quién consulta? ¿A quién se consulta? ¿Y cómo se consulta? ¿Quién se consulta? El convenio 169 es meridianamente claro, no nos deja ninguna duda sobre que el obligado a efectuar la consulta es el Estado. Si bien esto es de perogrullo, hay algunos sistemas legales en nuestra región, en América, que imponen obligaciones financieras a las empresas en cuanto al derecho de consulta, en cuanto a la obligación de financiar la consulta. Y este no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque al hacerlo de esta manera, lo que se genera desde mi perspectiva es un incentivo perverso a la multiplicidad de consultas. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Yo creo que es prudente mantener la obligación en el Estado, en el sentido de la palabra, y eso implica la parte financiera también, para evitar que se hagan consultas a mansalva. Eso le da orden al sistema y mantiene la materia de consulta en su debida perspectiva. Creo que eso es importante a rescatar. Segundo, ¿a quién se consulta? Esto desde luego es mucho más importante. Ya María José nos explicaba cómo se debe determinar o cómo el convenio explica qué es un pueblo indígena. Y claro que lo entendemos muy bien cuando leemos la norma. Aterrizar eso en la realidad de cada uno de nuestros países no es tan sencillo. Y ahí entonces tratamos de ver cómo algunos de los países lo han resuelto. Primero, algunos países lo que nos ofrecen como solución es tener una base de datos o un registro. Ya hablábamos también de eso en otra ocasión. No siempre es fácil. Yo citaba ya la dificultad que tenemos en algunos casos cuando hablamos de pueblos no necesariamente sedentarios. Tenemos casos de pueblos nómadas. Eso no nos facilita el registro. No obstante eso, sí que sería prudente tratar de contar con datos sociológicos y antropológicos lo más posible con un registro con base en 2 cosas que también ya María José ha indicado. Criterios que nos garantice
lo que nos garantice asentar esos criterios, tanto subjetivos como objetivos, que no es un detalle menor. La sola autoidentificación, desde mi punto de vista, no nos resuelve el problema. Desde luego que es necesaria, pero no es suficiente por sí sola. Necesitamos tener asentados y tener total credibilidad, o por lo menos predecibilidad, sobre cuáles son esos criterios subjetivos y objetivos que nos servirán para determinar dos cosas: cuáles son esos pueblos indígenas y quiénes son sus representantes, que no es un detalle menor. De igual manera, sobre los representantes, que ya vemos que es un detalle clave, porque ha generado mucho ruido alrededor de los procesos de consulta desde mi punto de vista, no solo quiénes son los legítimos representantes, sino también quiénes son sus asesores. En algunos de los modelos jurídicos que nosotros hemos estudiado, también recomiendan que la propia asesoría esté a cargo de los pueblos indígenas, es decir, reconocer legitimidad incluso a ese nivel. Otro tema importante a rescatar en la parte de a quién se consulta, siempre hablando de los criterios amplios, de los criterios a que se refería María José en su presentación, es importante desde nuestro punto de vista que estos criterios para identificar a las poblaciones, a los pueblos que participarán en los procesos de consulta, sean criterios amplios, con un doble propósito. Primero, para no excluir de la consulta a todos los que tengan que estar. Lógico. Si no, lo que sucederá a continuación es lo que ya nos ha pasado muchas veces en Guatemala. Los que se sientan excluidos, lo que van a hacer a continuación es tratar de ampararse y destruir aquel proceso. Pero también para garantizar que los que estén ahí como otra cara de la moneda sean los efectivamente afectados. Es decir, que haya un estudio de impacto, digamos, que demuestre que ellos son los verdaderamente afectados para que no se descarte a nadie. Entonces, digamos, con esa doble cara que estoy tratando de transmitir, debería haber estudios suficientemente serios que nos permitan, con ese criterio amplio, identificar afectación y pueblo indígena. ¿Cómo? ¿Cómo hacer la consulta? Bueno, eso ya también María José nos ha dado alguna luz. Eso tendríamos que aterrizarlo en cada uno de nuestros países, lo cual no es nada sencillo. Primero, la materia. La materia es suficientemente difusa. Eso es sumamente complejo porque el punto de partida es cualquier medida, así dice el convenio, legislativa o administrativa susceptible de causar afectación. Mi primer comentario. Ya hemos visto, y esa es una crítica que yo hago a muchos de nuestros sistemas, que son muy generosos, digamos, en dirigir la consulta a procesos, sobre todo extractivos, sobre todo empresariales, muy puntuales, pero abandonan la óptica de medida, por ejemplo, legislativa susceptible de causar afectación. Yo eso rara vez lo he visto suceder. Entonces, uno, aclarar lo más posible a nivel normativo cuáles son las materias que se van a consultar y ser muy claros en cuáles no, para no generar también una falsa expectativa del pueblo indígena y que tenga mucha claridad en qué materia simple y sencillamente, por la razón que el Estado decida, no debe ser consultada. Tener una claridad a ese respecto desde antes. Y el otro aspecto que quizás es muy importante. En algunos sistemas se denomina aquello el test de proporcionalidad. También se le puede denominar de otra forma. ¿Qué quiere decir esto como nosotros lo entendemos? Con base en el principio de buena fe, se entiende que el sujeto a ser consultado, el sujeto del derecho colectivo, el pueblo indígena, debe también actuar de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón escapa, digamos, de la consulta, se resiste a la consulta, no actúa, en pocas palabras, de buena fe frente al proceso de consulta, el Estado debe tener los mecanismos suficientes para, siempre velando por la no afectación y la forma de remediarla,
lograr concluir ese proceso. Y el test de proporcionalidad, o como se le quiera denominar en cada estado a ese remedio, nos da la solución, es decir, recogiendo los parámetros que hemos venido conversando, a pesar de que no se logró efectivamente una respuesta del sujeto de la consulta. Eso me parece un elemento valioso que debemos rescatar. Otro elemento valioso que rescato de alguno de los sistemas legales es el que se aclara que hay un solo proceso de consulta por cada medida legislativa o administrativa, porque hay procesos administrativos y sobre todo de proyectos muy complejos que pudieran inclinarnos a pensar que cada uno de sus componentes debe ser consultado, y eso nos implica una falta de certeza tremenda. Entonces, aclarar eso también me parece muy prudente. Estos son algunos pincelazos de lo que pudiera contener ese quién consulta, a quién se consulta y cómo se consulta. Y termino con un llamamiento a la realidad que se debería incorporar, quizás como norma transitoria, por ejemplo, en los sistemas normativos que aún se están construyendo, a reconocer los procesos de hecho que se practicaron cuando no existían los sistemas normativos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es bien interesante porque pongamos por caso aquellos proyectos empresariales en donde las empresas se llegaron a asentar en una determinada comunidad e hicieron todo un relacionamiento con la comunidad para poder prosperar. ¿Qué se hace normalmente? Como sin consulta del Estado, eso se tiene que hacer. Más allá de la obligación del convenio 169, por mera necesidad, por convencimiento o por la razón que ustedes quieran, me parece que luego podemos platicar más despacio de este tipo de detalles, pero por la razón que ustedes quieran, por sobrevivencia misma, esto se debe hacer. Entonces, yo he conocido procesos en donde, con toda la formalidad del caso, aquello se ha hecho en la práctica, pero no por el Estado, pero ha sido exitoso. Entonces, debe haber un nivel de reconocimiento por parte de la normativa futura de que aquello se hizo bien y tuvo un resultado positivo, y que por lo mismo, de alguna manera, se ha satisfecho el requisito, y con lo mismo la consulta ha sido exitosa. Entonces, con esas ideas iniciales, yo dejo aquí mi intervención, quedo a sus órdenes para escuchar a Janine, que seguramente tendrá cosas muy interesantes que contarnos, y esperar la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guido. Excelente la claridad y el punteo de los temas necesarios a considerar y que en el día a día tienen una implicancia directa en la falta de certeza jurídica hacia las empresas, que muchas veces se ven en el medio entre indefiniciones de los estados y de requerimientos de las comunidades. Bueno, dándole lugar a Janine, quien también nos va a compartir una presentación y también un poco la experiencia en Perú y cómo el desarrollo de la temática y un poco también los desafíos. Muchas gracias, María José. Quiero agradecerte a ti y a los organizadores del evento por haberme invitado. Para mí es un placer compartir también este panel con Guido y con Federico. Yo voy a aprovechar una información que teníamos a través de la OIT, de la ACTEN, donde habíamos hecho un barrido rápido por algunos países de Centroamérica con informes que se hicieron el año pasado, en lo que es Guatemala, Honduras, México, en la región andina, Colombia, Perú, y ya en la parte del sur, Chile, Paraguay y Brasil. Me gustaría compartirles una breve presentación. Por favor, me avisa si se puede ver.
¿Sí? Perfecto, gracias María José. Bueno, sí, nosotros el año pasado con la OIT y el ACTEN pudimos con el apoyo de 2 consultores más, hacer estos informes a nivel de parte de los países de la región, y es interesante porque al final pudimos hacer un consolidado a comienzos de este año y ver cuáles eran los retos comunes que teníamos a nivel de estos países de la región, que dice bastante de cómo se ha venido implementando la consulta previa. La idea era ver qué estaba funcionando y qué no estaba funcionando en la implementación de la consulta previa en estos países de la región, para en base a eso poder hacer propuestas que además son y están totalmente alineadas con lo que Guido ya nos ha comentado, ¿no? En retos comunes, un reto que nosotros vemos bastante común en todos los países de la región, es que hay una vinculación errada en algunos espacios donde se ha dado una confusión entre cuál es la norma exigible, ¿no? Claramente en los temas de consulta previa, el instrumento internacional exigible es el convenio 169 que regula el derecho a la consulta previa. Existen otros instrumentos que son orientativos, como la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, más no vinculantes. Y esto va obviamente directamente relacionado a lo que es el consentimiento previo, libre e informado, donde ya los expertos de la OIT han emitido un informe diciendo que no da derecho a veto a la consulta previa, y creemos que es importante que este tema se haga bastante incidencia, ¿no? Además, es importante, como ya lo han dicho los ponentes que me han antecedido, tener una mayor claridad en cuanto a las regulaciones. Primero, tener regulación, tener institucionalidad. Hemos visto efectivamente cómo la falta de regulación o las regulaciones inadecuadas han traído muchos problemas, no solamente en la interpretación para la aplicación de la consulta previa, sino cómo se ha venido resolviendo estos temas en sede judicial. Por eso es importante tener un marco normativo claro, que abarque los diferentes supuestos, que regule adecuadamente las competencias de las entidades que van a intervenir en el proceso de consulta previa. Y acá voy al otro reto común, el poder crear institucionalidad obviamente en el marco de la consulta previa, no solamente por la entidad que va a implementar la consulta, sino por las entidades garantes que acompañan al proceso de consulta y obviamente al Poder Judicial, que finalmente termina resolviendo muchos de estos casos, ¿no? También es importante, como además ya se ha dicho, el poder tener una clara identificación, no solamente de los pueblos indígenas, sino de aquellos que los van a representar, porque el diálogo intercultural se va a tener con los representantes de los pueblos indígenas, y a veces vemos que en la práctica se dificulta porque hay doble representación o hasta triple representación, hay conflictos internos entre las comunidades. Entonces es importante el tema de la identificación de los pueblos indígenas y el tema de la representatividad de estos, ¿no? Ahora, como ya lo dijo Guido, precisar el rol del Estado. Es importante apuntalar el hecho que el convenio 169 establece que quien debe conducir la consulta previa es el Estado, y quien debe entablar el diálogo intercultural con los pueblos indígenas es la entidad del Estado a cargo de conducir el proceso de consulta previa, y no la empresa, como se ha venido desvirtuando en algunos marcos de la región, que creemos que eso ha llevado a mucha confusión, dándole a la empresa una carga que no le corresponde, ¿no? Y sí, esto va de la mano con identificar cuál va a ser el rol de la empresa en el proceso de la consulta previa, que obviamente tiene que ser un rol informante del proyecto. Si ya tenemos a empresa identificada, poder absorber dudas, dar precisiones de cómo podrían impactar los proyectos y, cómo no, también poder considerar algunas medidas de mitigación en el marco de la dación de la medida administrativa, ¿no? Y finalmente, otro de los retos comunes para casos de países que no cuentan como normatividad, como es Guatemala, como es Honduras, como es varios países de la región, se debe permitir la participación de las agremiaciones empresariales en las discusiones para la dación de las normas que van a regular la consulta previa, porque hemos visto casos donde en algunos países donde a las representaciones gremiales de las empresas no se les deja participar de este diálogo, y esto va contra el concepto tripartita del convenio 169, y claramente tienen que participar y estar representadas los 3 ejes del convenio, ¿no? Eso es en cuanto a retos comunes que hemos visto en los países de la región. Pero es importante, así como
dijo Guido, cuáles eran las prácticas que deberíamos, positivas, que deberíamos empezar a rescatar de los países de la región, decir qué prácticas no nos han funcionado. Y claramente dentro de varios de los países que se analizaron, el no regular la consulta previa, el no tener una ley, una reglamentación clara y no federal, sino a nivel nacional, obviamente ha generado muchos problemas. Además, también no solamente la falta de regulación, sino la regulación inadecuada o sentencias contradictorias, porque hemos visto que obviamente en varios de los países los jueces al resolver el tema de la consulta previa incluso pueden llevar a tener sentencias contradictorias una de la otra. Y esto ha motivado que incluso muchas empresas, en el marco de la debida diligencia que desarrolla, han terminado conduciendo procesos de consulta previa que en principio no les correspondería, porque como hemos dicho, esto le corresponde al Estado, ¿no? Otro tema que sí se ha visto como una práctica que no es aconsejable es el hecho de realizar consultas previas en varios momentos de un mismo proyecto, porque eso no da predictibilidad, no da seguridad jurídica, obviamente ahuyenta las inversiones y genera incertidumbre en los pueblos indígenas. Creemos que el tema de la consulta previa, como ya lo ha manifestado además Guido, debe ser en un solo proceso, en un solo momento del proyecto, y nada más. El otro tema que también hemos identificado como una práctica que no ayuda al proceso de la consulta previa, es no tener una adecuada base de datos de los pueblos indígenas o información deficiente, porque eso lleva a veces a realizar procesos de consulta omitiendo a muchas de las comunidades que sí deben ser parte del diálogo intercultural. Entonces, el tener un adecuado registro es algo en que los estados tienen que trabajar, ¿no? Otro tema que también se ha visto es el hecho de que en el marco de la consulta previa se llegan a acuerdos y después no hay seguimiento de estos acuerdos. Y peor que no llegar a un acuerdo es incumplir un acuerdo. Entonces, sí vemos como una gran falencia el hecho de que no haya sistema de seguimientos de acuerdos, ¿no? Así como el tema de que no existan procedimientos claros para lo que decía al inicio María José, ¿no? ¿Cómo definimos cuál es la afectación directa? ¿Cómo definimos el tema de la procedencia de la consulta previa? Tenemos que tener procedimientos para identificar claramente cuándo se están afectando derechos colectivos, qué derechos colectivos se están afectando, y en línea con eso ver qué acuerdos se podían adoptar para poder mitigar esto, ¿no? Otro de los temas que tampoco se han considerado como buenos y que no deberían ser replicables es el tema de que el Estado vaya a realizar proyectos y no comunique oportunamente a las poblaciones. Hemos visto que esto sí ha generado problemas porque después, cuando ya el proyecto está en marcha y se quiere hacer sobre esto la consulta previa, genera rechazo de las poblaciones, porque además esto no va en línea con el convenio 169, que dice claramente que la consulta es previa a la emisión de la medida administrativa o legislativa que autoriza la realización del proyecto o la dación de la norma, ¿no? Un tema que también consideramos como no replicable es la falta de institucionalidad o en cuanto a la autoridad a cargo de la consulta previa. Se tienen que fortalecer las competencias de las entidades y no solamente como reconocerlo legislativamente, sino darle personal, darle presupuesto, capacitarlos, ¿no? Porque si no tenemos instituciones fuertes, la consulta previa no se va a poder llevar a cabo en la práctica. Como decía Federico, no se trata solo de dar normas, se trata en el campo de poder fortalecer la implementación de la consulta previa, porque efectivamente en el caso del Perú tenemos una legislación bastante robusta, pero en la práctica, ya en la implementación, hay ciertas cosas que se deben mejorar efectivamente, ¿no? Un tema que también se ha visto como una oportunidad de mejora que no está funcionando es la adecuada coordinación entre las entidades, porque nosotros tenemos la entidad a cargo de llevar a cabo la consulta previa, pero tenemos las entidades garantes, tenemos las otras entidades del Estado que también pueden participar en el proceso de consulta previa por estar involucrados. Entonces, lo que no se ve claramente es una adecuada articulación, y eso creemos que también es un tema que merece una oportunidad de mejora. Y lo mismo sucede con el tema de los funcionarios, los que participan en la consulta previa, tanto los funcionarios que llevan a cabo la consulta previa, los pueblos indígenas, las entidades garantes, muchas veces no están capacitadas o no tienen el adecuado conocimiento del marco internacional y nacional que rige la consulta previa. Entonces es importante fortalecer estas competencias porque si no se va a traer problemas ya al momento de la implementación, ¿no?
con la inadecuada interpretación del convenio, ¿no? Un tema que había mencionado María José, el tema de cómo identificamos a los pueblos indígenas. La identificación no puede basarse en un solo criterio, en el criterio subjetivo. El convenio es bastante claro, habla de cumplir efectivamente todo el criterio subjetivo de autoidentificación, pero también los criterios objetivos. Entonces, ambos tienen que conjugar para poder identificar los pueblos indígenas, si no, efectivamente se vienen dando en la práctica algunos problemas, ¿no? También se han venido dando problemas porque no se ha visto que haya una identificación de pueblos indígenas que sea uniforme y predecible. Se tienen que tener procedimientos claros, capacitaciones a los funcionarios para que no hayan estos problemas, no se den en la práctica estos problemas. Hay también un tema común, creo, en toda la región, el tema de la poca presencia o la falta de presencia del Estado en las zonas donde se van a realizar los proyectos y, por tanto, las consultas previas. ¿Esto qué genera? Que cuando el Estado va a realizar la consulta previa o quien vaya a realizarla, esto se convierte en una plataforma de demandas para que se cubran las brechas sociales de estas poblaciones y no se canaliza ni se enfoca en la atención efectivamente de los derechos colectivos afectados por la dación de la medida administrativa, que sobre eso debería versar efectivamente los acuerdos a los cuales se lleven. Lamentablemente esto no viene siendo así y se termina distorsionando la mesa de diálogo de la consulta previa. Este es un tema que consideramos que es una gran oportunidad de mejora. Eso no quita que las brechas sociales sí deben de ser atendidas, pero en mesas paralelas, en mesas de desarrollo, en mesas de diálogo, pero no en el marco de la consulta previa. En el marco de la mesa de la consulta previa, lo que se tiene que atender efectivamente son las afectaciones a los derechos colectivos y cómo el Estado puede dar ciertas medidas para mitigar ese impacto sobre los derechos colectivos, ¿no? Y sobre las prácticas replicables, totalmente suscribo lo que ha dicho Guido ya y que he mencionado, el contar con una base de datos en línea con lo que ya hemos dicho, y que es súper importante para poder tener sistemas fortalecidos, ¿no? Que además los asesores que participan ayudando a los líderes o representantes de los pueblos indígenas sean de preferencia de la comunidad. Hemos visto casos en Colombia donde esto ha sido un éxito. ¿Por qué? Porque los objetivos están alineados y no se dilatan por otro tipo de intereses o agendas ajenas totalmente al diálogo intercultural en el marco de la consulta previa, ¿no? Es un tema súper importante, además, que las entidades del Estado, al momento de identificar los pueblos indígenas del área de la influencia del proyecto, tengan criterios flexibles, amplios, y no se excluya, que sea lo más convocante posible, porque si no, luego se terminan judicializando estos procesos por haber excluido a algún pueblo indígena que debió estar en el diálogo intercultural, ¿no? Un tema que también los ponentes que me antecedieron rescataron era la importancia de hacer estudios de impacto social, cultural y de derechos humanos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque este tipo de estudios que sí se realizan y se piden en ciertos países permite identificar los pueblos indígenas de la zona, quiénes son los representantes, así como las posibles afectaciones a los derechos colectivos. Entonces, es mucho más fácil al momento de implementar la consulta previa. He marcado en rojo los temas directamente vinculados con las empresas, se ha visto también como buenas prácticas el hecho de que las empresas hagan intervenciones tempranas en los territorios, incluso antes de que se lleve a cabo el proceso de consulta previa, porque estas intervenciones tempranas han permitido que identificar cuáles son los pueblos indígenas del área de influencia del proyecto y que luego no aparezcan otros que no están directamente relacionados, el poder identificar a los representantes y con ello dar la oportunidad de que se regularice legalmente algún tema, porque a veces se va a una zona y está como representante a alguien que ya no lo es. Entonces, poder apoyar en la gestión de actualizar al representante y que sean legítimos, ¿no? Los interlocutores de los pueblos indígenas que van a iniciar el diálogo con el Estado. También se ha visto casos que la participación de la empresa ha sido antes del proceso de consulta previa, pero ¿con qué finalidad? Con anteladamente decirle cuál es el marco normativo de la consulta previa, decirles en qué consiste el proyecto. Entonces, cuando ya va el Estado a realizar la consulta previa, esta fluye mucho más rápida y se hace en tiempos mucho más cortos porque las comunidades ya están totalmente familiarizadas con este tema, ¿no? Un tema también importante es establecer que la titularidad, como ya hemos dicho, de la conducción del proceso de consulta previa está a cargo del Estado, ¿no? Y no de la empresa.
otras prácticas que se han visto como replicables, y acá sí me gustaría aclarar el hecho de que cuando hablamos de prácticas replicables depende del contexto de cada país. Estas son algunas prácticas que han funcionado en ciertos países, no necesariamente van a funcionar a otros. El tema es que cada legislador, ¿no?, evalúe qué corresponde a su realidad y qué podría ser aplicable con los matices que correspondan por la región, ¿no? En cuanto a otras prácticas replicables, también el tema de identificar y regular las medidas administrativas o proyectos en materia de consulta previa en cada sector que lo requiera, porque hemos visto que anteladamente, por ejemplo, en el Perú, ¿qué medidas administrativas están ya identificadas que deben pasar por consulta previa? La del sector minero energético. Pero los otros sectores no han identificado cuáles son las medidas administrativas e incluso medidas legislativas que deben ser materia de consulta, y esto es algo que todavía tiene que regularse por parte del Estado. Lo propio ocurre con otros países. El hecho de poder identificar las medidas que van a ser objeto de consulta con antelación, obviamente hace que se reduzca la incertidumbre, ¿no?, y se dé la seguridad jurídica que corresponde tanto para los pueblos indígenas como para los inversionistas, ¿no? Ya Guido explicó el tema del test de proporcionalidad y cómo viene siendo aplicado exitosamente en países como Colombia, por ejemplo, y que puede ser replicado en otros países. El hecho, y volvemos a hacer incidencia, de que la consulta previa a nivel de proyecto se realice en un determinado momento y no en varios momentos, porque esto genera incertidumbre, incrementa el riesgo y aleja las inversiones, claramente, ¿no? También hay casos donde se ha visto de que sí surte efecto y sí es positivo poder hacer la terminación anticipada del proceso de consulta previa o una consulta previa mucho más expresa. ¿En qué casos? En casos donde la empresa ya está en el territorio, en casos donde efectivamente tienen una excelente relación con las comunidades, ya saben los alcances del proyecto, incluso ya tienen pactadas medidas de mitigación y manejo, así como medidas incluso compensatorias y programas de desarrollo social, y lo único que quieren las comunidades es que el proyecto continúe y avance, porque saben que mientras vaya avanzando van a recibir ciertos beneficios y ya tienen controlado el tema de los impactos del proyecto. Entonces, creemos que en estos casos sí se puede hacer consultas previas mucho más céleres, ¿no? Se ha visto en la práctica que puede funcionar así. He también acá mencionado como prácticas replicables, las he puesto en rojo, aquellas que están vinculadas con las empresas, como el hecho de que las empresas puedan realizar sus actividades acompañadas de los representantes de los pueblos indígenas. Por ejemplo, los monitoreos participativos que se realizan con las empresas, con los líderes o los representantes, perdón, de las poblaciones indígenas. ¿Esto qué hace? Que el mismo poblador acompañe a la empresa en sus monitoreos, por ejemplo, y luego vaya a la comunidad y diga que efectivamente se está haciendo conforme se les ha informado y cumpliendo con todo lo que corresponde en el marco normativo. El hecho que la empresa dé transparencia en el tema de sus actividades obviamente va a generar una mejor relación con la comunidad. Lo propio que la empresa actúe en base al criterio de la debida diligencia, como ya hemos dicho, también que se use una guía de relacionamiento con comunidades. Todo esto genera un mejor ambiente entre empresa y comunidades y obviamente da sostenibilidad a los proyectos, que es lo que se busca, ¿no? Otro tema que también se ha visto como una práctica replicable es contar con leyes o normas reglamentarias que regulen el proceso de consulta previa y la institucionalidad. El no tenerlo genera graves problemas, como hemos visto en varios países de la región, ¿no? Y obviamente el contar con institucionalidad, como ya les he dicho, no solamente es crear la institución, es poder implementarla, darle presupuesto, darle personal, capacitar al personal, darle recursos y posicionarla a nivel jerárquica para que pueda articular con las otras entidades del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Y qué nuevas propuestas nosotros hemos visto luego de hacer todo este análisis que todavía no estaría dentro del marco normativo y debería estar en la regulación en general de la consulta previa de la región, ¿no? Un sistema de seguimiento de acuerdos. No se ha visto en ningún país un eficiente sistema de seguimiento de acuerdos. Ustedes saben, como parte del diálogo intercultural de la consulta previa, se llega a acuerdos. En el caso de Perú, incluso son acuerdos vinculantes. Entonces, tiene que haber un adecuado seguimiento de la
del cumplimiento de estos acuerdos. También mejorar la redacción y los alcances de los acuerdos. Como ya habíamos visto, el hecho es que los acuerdos versen sobre las afectaciones directas a los derechos colectivos por la dación de la medida administrativa que autoriza la realización del proyecto, y no sobre otros temas vinculados a brechas sociales que deben ser atendidos, pero en mesas paralelas, ¿no? También tener un registro de los representantes de los pueblos indígenas. Ya tenemos países que han avanzado con tener una base de datos, un registro de los pueblos indígenas que es referencial, pero que poco a poco se va llenando, como en el caso del Perú. Sin embargo, no tenemos un adecuado registro de representantes de pueblos indígenas en ninguno de los países que hemos visto, y creemos que esto es importante porque garantiza la legitimidad del diálogo intercultural que inicia el Estado con los pueblos indígenas. Crear también un registro de asesores de los pueblos indígenas para poder tener totalmente identificadas las personas que van a asesorar a estos pueblos indígenas, y obviamente se rijan por ciertos principios que van directamente vinculados al diálogo y que está contemplado en el convenio 169, como el tema de la buena fe, ¿no? Ellos tienen que respetar este principio de la buena fe, de la transparencia en el diálogo, así como otro de los temas que deberían considerarse es fortalecer las capacidades tanto de funcionarios, pueblos indígenas y organizaciones empresariales. Hemos visto que esta es una falencia común en los países de la región. Se tiene que invertir en este tema, y también establecer un mecanismo que dé mayor agilidad a los procesos de consulta previa de aquellos proyectos que son de interés nacional o necesidad pública. Ya en Colombia, por ejemplo, se está hablando efectivamente de los proyectos PYME, que implica de que son proyectos de inversión de gran envergadura, donde el Estado pone todas sus antenas y facilita y hace en menor tiempo la implementación de la consulta previa. Esto creemos que es algo bueno, algo positivo, da buenas señales a la inversión, y también mesas de trabajo pública-privada de manera permanente, no solamente en aquellos países donde no tienen regulación, y debe haber regulación y deben participar los representantes de las empresas a través de sus gremios, sino también incluso en aquellos países donde ya existe la consulta previa regulada, pero existen mecanismos de perfeccionamiento, ¿no? Y que se tienen que dar. Eso es básicamente lo que quería compartirles. Muchísimas gracias, Janine. Te quería cortar en un montón de momentos, pero quería seguirte escuchando porque, bueno, ya se nos acaba el tiempo como para un ping-pong de preguntas. Y sí, a ver, debo decir que coincido con un montón de las propuestas, de las ideas, pero no podemos dejar de pensar en algo que creo que Federico puntualizó, que es en esta mirada de la cosmovisión indígena. Y que muchas veces criterios que son muy claros, no necesariamente esos mismos criterios son los que tienen las comunidades en el marco de su cosmovisión. Uno de ellos, y que quizás y encima para quienes somos abogados cuesta y mucho, es este tema de la representatividad. Y si bien es indispensable para la certeza de los procesos, también hay que tener la amplitud de una flexibilidad que dé lugar a las dinámicas de definiciones de representatividad de los pueblos indígenas, que no necesariamente siguen los perfiles que uno piensa en los procesos de definiciones de representantes. Por ejemplo, ¿no? Como tantos, vamos viendo que un montón de cuestiones que nos parecen muy, muy lógicas, encuentran, si no hay estos diálogos o estos procesos de escucha, encuentran un rechazo frente al otro, muchas veces en esto que hablamos que es el desconocimiento. Y sin duda hay una gran falta de conocimiento de todos los actores acerca de qué es qué se debe dar cuándo, y esto volvemos actores empresarios, actores estatales y comunidades también. Hay una pregunta que del público que no quiero dejar de hacer, y que aparte es un tema que se da en gran cantidad de situaciones. ¿Qué sucede con proyectos que se ejecutan donde hay comunidades indígenas por fuera de su territorio, generalmente desplazadas? Entiendo que se refiere a territorios que
pertenecieron o que tienen una referencia o un relacionamiento cultural. Desde el Estado, esto para ir un poco más para Federico, ¿cómo se trabaja en esas situaciones? ¿Cuál sería una propuesta de trabajo? Muchas gracias, María José. Quería hacer énfasis antes de esa pregunta en el tema de la cosmovisión y de la necesidad del diálogo para entender esa cosmovisión. Uno de los problemas que hemos tenido dentro del Estado es que normalmente, y en general, no solamente respecto de pueblos indígenas, las políticas públicas se formulan, se implementan con una visión o muy jurídica o muy estatal, ¿no? Y dialogar con los afectados, con los ciudadanos, es fundamental, no solamente para que la política pública tenga legitimidad, sino para que tenga efectividad. Porque, y eso lo hemos conversado mucho, incluso con el sector empresarial a lo largo del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción, si los pueblos indígenas, que son al final los beneficiados, afectados con el tema de consulta previa, plantean una serie de brechas, la primera reacción que debe tener el Estado es poner atención sobre esas brechas, ¿no? Reconocer en lo posible, o sea, reconocer en principio la existencia de brechas, sin perjuicio de que al final esas brechas no tengan el origen que los pueblos indígenas sostienen. Hay una desconfianza tan grande en el Estado, sobre todo en la relación, en lo que ellos denominan el desequilibrio entre el Estado con sector empresarial y el Estado con pueblos indígenas, ¿no? Y de eso hay que ser consciente, porque eso no se genera gratuitamente. No, y a lo que voy no es necesariamente que el Estado tenga una posición a favor de las empresas siempre de modo irrazonable, sino que muchas veces eso está planteado por unos temas de cosmovisión, que es justamente lo que tú planteabas, María José. La idea de que el Estado adopta una posición occidental sin tener en cuenta la cosmovisión indígena, lo que va a generar en los pueblos indígenas es un rechazo, ¿no? Y una idea de que en realidad se dialoga con ellos, pero no se les escucha, y menos se hace eco de lo que ellos plantean. Y ahí creo que hay un reto enorme, tanto del Estado como del sector empresarial. Y creo que el Plan de Empresas y Derechos Humanos y el Estándar Internacional de Derechos Humanos sobre consulta previa ayudan muchísimo a superar progresivamente ese problema. ¿Cómo hacer que pueblos indígenas, empresas y Estado no solo dialoguen, sino que se entiendan? ¿Ya? Y que entre los tres vayan nutriéndose y vayan implementando la visión de cada quien. Algo que yo destaco y tiene que ver también con esta pregunta, cómo se hace en lugares con territorios desplazados. Acá en Lima, por ejemplo, tenemos una comunidad de pueblos indígenas de la selva que se desplazaron y están acá. Y no hay esa previsión de un diálogo intercultural todavía. Estamos como que muy atrás en general. Si el mismo Ministerio de Cultura, el mismo Ministerio de Justicia, los ministerios relacionados con consulta previa todavía tienen problemas, imagínate una municipalidad que tiene que dialogar. Además de Lima, ya eso lo complica mucho más. Pero a lo que voy necesitamos, y es fundamental, incorporar al Estado una visión de reconocimiento de pueblos indígenas respecto de su cosmovisión. Sin eso, todos los esfuerzos que hagamos van a estar truncos. Gracias, Federico. Y acá, y un comentario muy rápido por parte de Guido y de Janine. ¿Cómo ven, digamos, el entendimiento de estos temas respecto de las empresas en el día a día y el involucramiento que están teniendo las empresas, y si tienen claridad de quién es el actor que le corresponde qué y qué no le corresponde a la empresa, y cómo lo ven hoy, brevemente para no excedernos tanto más? Guido.
Muchas gracias. Me parece que la empresa tiene plena conciencia de la conveniencia de actuar en la comunidad a la que llega. O sea, de eso no tengo yo ninguna duda. La claridad en cuanto a que hay una obligación del Estado a efectuar la consulta y que la omisión de el cumplimiento de esa obligación ha conllevado unas consecuencias inconvenientes, lo ha venido descubriendo a través del tiempo, a través de sentencias judiciales. Es decir, ha sido un proceso inconveniente que ha conllevado a hacer lo que hoy se hace. No obstante, eso no quiere decir que ese relacionamiento se haya dejado de hacer, como les decía al principio en mi presentación, por razones de o convencimiento mismo de la empresa o de conveniencia pura, pero y volviendo a la pregunta anterior, pero con el legítimo interés en acoger los puntos de vista de la comunidad para poder perfectamente convivir con ellos. Sí. Janine. Bueno, sí, en línea con lo que ha dicho Guido, o sea, a la empresa le interesa tener un proyecto sostenible. En cuanto a proyecto sostenible, yo por lo menos directamente que veo el tema de las empresas del sector minero energético, sí vemos un compromiso por parte de las empresas de involucrarse con el tema de las comunidades y ayudarlas en lo que obviamente esté dentro de sus alcances. Sin embargo, como estamos hablando de consulta previa, la consulta previa, y esto debe ser claro, la empresa no tiene por qué reemplazar al Estado, como se da en otros países. La empresa tiene que asumir un rol de asistencia cuando así los actores del diálogo intercultural, que es el Estado y las comunidades, lo soliciten y dentro de los alcances que lo soliciten. Entonces sí tenemos ahí que hacer el énfasis de cuál es el rol de la empresa. Dar información del proyecto, ver posibles impactos, eventualmente estar de acuerdo con alguna precisión en la dación de la medida administrativa a efectos de aminorar los impactos en los derechos colectivos. En ese marco actúa la empresa. Sin perjuicio de eso, obviamente hace todos los canales de relacionamiento dentro de su tema de responsabilidad social. Totalmente de acuerdo, y simplemente una reflexión más que final. En el marco de la Agenda de Empresas y Derechos Humanos, encontramos un instrumento muy interesante que es el ejercicio de la influencia. Y la debida diligencia y este ejercicio de influencia, si la empresa antes hace un análisis, una debida diligencia de su situación dentro del proyecto, va a poder o debería influir en el Estado en decir, acá algo sucede o va a suceder algo si vos no. Y acá, por ahí un ejemplo más referencial, en Argentina la situación es muy compleja en la debilidad institucional, donde vos muchas veces tenés autorizaciones del Estado desconociendo la existencia de comunidades indígenas, que es verdad que hay algunas que aparecen de la noche a la mañana, pero en general no es así. En general son comunidades preexistentes y de conocimiento común para todo el mundo, y donde el Estado lo desconoce expresamente, y en esos casos la empresa, en este marco de la debida diligencia, ya al haber identificado una situación, también para su propia certeza jurídica tiene que influir en que el Estado reconozca una situación preexistente. Si no, el resultado es el conflicto. No hay otra posibilidad de que, y el conflicto y el diálogo van a nacer frente a un conflicto. Entonces me parece que el debido ejercicio de la debida diligencia y este ejercicio de la influencia pueden ser dos herramientas muy importantes para el sector empresario, justamente para tener bien definido el rol que le compete en estos procesos de consulta. Creo que en este último tiempo se ha avanzado muchísimo, y que la situación requiere un avance mucho más profundo del que se ha avanzado. Así que nos vamos a encontrar con grandes desafíos en muy corto plazo, y principalmente en el caso de ustedes que están en un día a día, ya sea desde el sector empresario o desde el sector público, teniendo que gestionar. Bueno, simplemente habiéndonos extendido unos minutos, agradecerles
el contenido, la generosidad del compartir el contenido y de plasmar posturas y visiones bien claras acerca del contexto y de la necesidad de claros y certeros marcos jurídicos que nos den justamente garantías a todos los actores involucrados en un desarrollo comunitario amplio. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hasta esta hora, y bueno, y esperamos que nos puedan acompañar en el próximo diálogo el 22 de julio. 22. Muchísimas gracias Guido, gracias Janine, gracias Federico, un placer haberlos escuchado. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Hasta Gracias. luego. Que estén muy bien. Muchas gracias. A todos muchas gracias y buen resto de día.